Energéticos, el señor Ochoa. Muy buenos días y bienvenido a Noticias Mañana. María del Consul, muy buenos días, a sus órdenes. Claro que sí, gracias por este contacto. La pregunta del millón: ¿cuándo va a bajar el precio de los combustibles? Luego del anuncio del Ejecutivo de la variación con el impuesto selectivo al consumo, ¿cuál es el panorama? Bueno, todos deseamos que esto se traslade o que se hubiese trasladado inmediatamente, pero sabemos nosotros que los stocks que han sido adquiridos anteriormente a un precio diferente todavía está todavía en los grifos. Sin embargo, ya las refinerías han recibido el día de ayer, ¿no es cierto?, el anuncio por parte del gobierno respecto a este decreto supremo sobre el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Entonces ya se supone que las ventas a partir de ayer mismo están incorporados. Se supone que en los próximos días esperemos que los grifos no se hagan los vivos, ¿no es cierto? Y ya lo más pronto posible puedan trasladar este sacrificio de la caja fiscal en realidad, porque el caso peruano en particular está muy petrolizado, muy hidrocarburizado, podríamos llamar, ¿no? Entonces la parte impositiva, la parte fiscal. Perfecto. Mire usted, señor Ochoa, un sol 60 más o menos, ¿no? Si usted nos puede dar la cifra correcta, un sol 60 más o menos, pero esta medida no sería efectiva inmediatamente, es lo que están señalando los expertos. Por eso le preguntaba yo hacia cuándo tendremos el efecto de este anuncio para finalmente ponerle, no sé si fin o por lo menos paliar un poco la situación de la violencia en las vías. Claro, lo que usted ha señalado, la palabra adecuada es paliar, ¿no? O sea, atenúa en cierta manera, eso es lo que va a hacer, porque no va a ser una disminución brusca, ¿no? Porque al final la parte del impuesto selectivo al consumo es uno de los impuestos que tiene, ¿no? Entonces creo que también está estudiando el Ejecutivo el tema del impuesto al rodaje. Eso es importante, lo cual lógicamente implicaría inclusive que superase, ¿no es cierto?, a ese descuento más o menos similar al impuesto selectivo al consumo. El caso del impuesto al rodaje, recordemos, para todas las gasolinas, en este momento es del 8% en teoría. Eso es cuando sale de la refinería. Pero cuando llega a los grifos, ya en la venta minorista, más o menos va subiendo en degradé, en escalera, hasta el 13%. Vale decir que un 13% en este caso estaría encareciéndose por el impuesto al rodaje a las gasolinas. Entonces creo que esto tiene que complementarse con el impuesto al rodaje, además de lo que se ha aprobado del impuesto selectivo al consumo que comentábamos al inicio. Claro. Entonces creo que ha sido preciso por parte del Ejecutivo. De todas maneras, el impuesto al rodaje, como le digo, esto va en degradé. O sea, si bien es cierto, teóricamente es el 8% para el fisco, sin embargo, cuando el grifero cobra está al 13%, porque cada cual va asumiendo en este caso como que, digamos, fuese el fisco en plan recaudatorio, y eso es algo absurdo, ¿no? Entonces, pero esperemos, bueno, por lo menos que ya se dé la medida complementaria que sería la del impuesto al rodaje en la gasolina, no en el diésel. Ya, en la gasolina, no en el diésel, y tampoco no en todos los octanajes, entendemos, ¿no? No, en el caso del impuesto al rodaje, antes era solamente la gasolina de 84 y 95, pero después se hizo extensivo a todas las gasolinas. En consecuencia, en este caso, sabemos que el impuesto selectivo al consumo solamente está para lo que es la gasolina de 84 ¿Y 90? 90. Así es, 95 Sí, no. entonces, ¿qué pasa? Pero que no en la 95, 97, pero en el cambio, en el caso del impuesto al rodaje, es para todas las gasolinas. En consecuencia, el efecto sería, bueno, no inmediato, pero lógicamente sería mucho más sensible, inclusive, que lo que es el impuesto selectivo al consumo. Ya, pero vámonos al tema del bolsillo, que eso es lo que al usuario, ¿no es cierto?, le interesa. ¿De cuánto hablamos que va a bajar el combustible y hacia cuándo estima usted que esta medida sea ya debidamente implementada? Pienso que esta semana, de todas maneras, o sea, se supone que también hay comercializadores honestos que van a trasladar y no se van a hacer los vivos aprovechando la situación en que hay libertad de precios que muchos confunden como libertinaje. Yo les cuento un caso, fíjese, yo estoy en este momento en Colombia y lo que me ha sorprendido es precisamente ver el precio de los combustibles en Colombia. Y ojo, ojo, en el caso de Colombia tiene una política liberal inclusive mucho más que la peruana. En consecuencia, se trasladan los costos. Fíjense, para que tengamos una idea, los combustibles, o sea, las gasolinas corrientes, 84, inclusive la 92, en fin, en este momento está entre, fíjese lo que le digo, entre 9 y 10 soles el galón, 9 y 10 soles. Y la gasolina súper está entre 12 y 13 soles, que sería la correspondiente a la 95, 98 nuestra. Entonces, eso, por ejemplo, le demuestra precisamente
como el libertinaje de precios en el Perú y también, lógicamente, el fisco que se ha excedido en este caso respecto a la parte impositiva, no de este gobierno, sino esto viene ya de atrás, ¿no? Así es. Entonces, que tiene que corregirse. Ya, le pregunto también, don Aurelio, ya que usted está en Colombia y seguramente tiene muchas reflexiones en relación a este tema. Usted dijo que no se haga al vivo, se refiere al empresario, pero también aquí hablamos del grifo de Petroperú. Si pudiera hacernos un poco la diferencia y qué debería de pasar, cómo debería manejarse ese tema del combustible, si bien es cierto, se señala que es un fenómeno mundial por el tema de la guerra y porque importamos, pero nuestra matriz, ¿qué está pasando con nosotros, con nuestra naturaleza, para poder hacer, digamos, un costo-beneficio más a favor del usuario, del consumidor final? Claro, recordemos que si bien es cierto, los grifos que señalan como Petroperú no son de Petroperú, sin embargo, han suscrito un acuerdo con la empresa petrolera estatal, ¿no es cierto?, para, en este caso, tener márgenes adecuados. Entonces, nosotros vemos por esa razón que Ajá. toda la red que le llaman Petrored de Petroperú, que no son grifos, sino son privados, pero sí trasladan. Y vea usted las colas que se hacen en todo Lima. Recuerdo que cuando iba a uno de esos grifos había una cola que, bueno, era para esperar, entonces tenía que simplemente por razones de tiempo retirarme. Pero sí se está trasladando, pero ese es en el caso de las estaciones que están asociadas a la Petrored de Petroperú. Pero el resto simplemente, pues, digamos, es la oferta y la demanda. Y acá quizá lo que habría que hacer es generar la competencia entre las estaciones de servicio a través de los medios, sobre todo, ¿no es cierto?, en este caso el Canal 7 que llega pues, a todo el Perú. Habría que, por ejemplo, de repente anunciar, ¿no es cierto?, a alguna hora de la jornada, en fin, en cada zona cuál es el más barato, de tal manera que pueda generarse competencia. Ahora, eso es por un lado. Ahora, por otro lado, ya respecto a lo que usted señalaba, es una situación efectivamente internacional la que está ocurriendo. Fíjense, ayer, por ejemplo, el precio del petróleo bajó a $99, ¿no? Y hoy día otra vez ha subido a $103 en este momento. Pero con relación a lo que estuvo a $112, 113, lógicamente ha habido una disminución. La otra cosa ha sido como consecuencia precisamente esta bajada y seguramente va a bajar algo más los próximos días. Hace 48 horas el gobierno de Estados Unidos ha lanzado al mercado 1 millón de barriles diarios de sus reservas estratégicas y lo va a hacer por 180 días. Sí. En otras palabras, Don Aurelio, una consulta. El haber, por ejemplo, incluido nuevos, ¿no es cierto?, nuevos productos en general, digamos el gasol, ¿no es cierto?, el diésel granel, en el caso del octanaje de 84 y 90, al fondo de estabilización, ¿de qué nos sirve? ¿Y cuándo lo veremos? ¿Cuándo veremos el efecto de ello, no? Bueno, el caso del fondo de estabilización, la verdad, me parece que eso tiene que modificarse. O sea, en el caso, por ejemplo, del GLP es una pérdida muy significativa para el fisco, es una especie de barril sin fondo, y creo que más bien eso tiene que cambiar, puesto de que en forma indiscriminada se subsidia tanto al que vive en San Isidro como al que vive en Comas o en Chumbivilcas. Entonces, eso, por ejemplo, tiene que corregirse. Lo que habría que hacer más bien, hoy día existe el bono del GLP. Entonces, lo que podría hacerse más bien es ampliar, en este caso, los 810.000 usuarios que hay en este momento, focalizarlos, duplicarlos, pero ya focalizarlos a la gente que realmente, pues, digamos, lo necesite, ¿no? Porque en el caso de San Isidro, indiscriminadamente están siendo o estamos siendo subvencionados y eso no es justo, me parece. Bien, muchas gracias, don Aurelio Ochoa. Esperemos entonces que lo anunciado por el Ejecutivo y también lo anunciado por el ministro Graham